Damos entonces inicio a la presentación de los alegatos, tal como se había indicado anteriormente. Para tal efecto, la sala de decisión ha sido conformada con la presencia del magistrado Félix Rodríguez Riveros, el otro integrante de la sala, el doctor Javier Ortiz del Valle, se encuentra ausente con permiso. Voy entonces a conceder el uso de la palabra a la parte demandante. En primer lugar, la parte demandada, el señor agente del Ministerio Público, si a bien tiene emitir concepto dentro de este proceso. Inicio entonces por la parte demandante, tiene el uso de la palabra. Gracias, honorable magistrada. En este proceso se discute si se presentó la declaración del periodo 7 del 2008 por parte de Compañía Eléctrica de Sochagota. Y frente a esa primera pretensión, creemos que el artículo 580-1 del Estatuto Tributario, tal como fue adicionado por el Decreto Ley 19 del año 2012 en su artículo 67, demuestran que en este caso la declaración fue presentada. El decreto 19, Decreto Ley 19 del año 2012, entró a regir a partir del 10 de enero de 2012. Y la liquidación de aforo, que es el objeto de esta demanda, cuya nulidad se está solicitando, fue expedida el 28 de junio del año 2012, es decir, cuando el decreto estaba en plena vigencia. A pesar de que el decreto estaba en plena vigencia, la liquidación de aforo y la resolución del recurso de reconsideración que interpuso Compañía Eléctrica de Sochagota contra esa resolución ignoraron por completo el texto de la norma. El artículo 580-1 señala que las declaraciones que se hubieran presentado por medios electrónicos y no se hubieran presentado litográficamente, y asimismo respecto de las cuales se hubiera recibido un recibo oficial de pago con los impuestos y que correspondan a los años gravables 2006 a 2011, no podrán tenerse como no presentadas. En el caso concreto, vemos que se cumplen todos los requisitos que exige el artículo 580-1 de acuerdo con esta modificación legal. A folio 72 del expediente consta la presentación de la declaración de retención en la fuente del periodo 7-2008 por medios electrónicos. Adicionalmente, consta en el expediente el recibo oficial de pago que demuestra que los impuestos y los intereses derivados de esta retención en la fuente fueron pagados. Esto consta a folios 73, 74 y 75 del expediente, y siendo una declaración del año gravable 2008, cumple… ¿Podría precisar las fechas de esos pagos? Por supuesto que sí. Las fechas de esos pagos son 27 de mayo de 2009. 27 de mayo de 2009. Y teniendo en cuenta que se trata de una declaración del año gravable 2008, se cumple con el tercer requisito exigido en la norma. Cabe aclarar que el artículo 580-1, de acuerdo con esta modificación, no exige que el pago se hubiera hecho en una fecha determinada, como ocurría con la norma anterior. A partir del año 2012, simplemente con el cumplimiento de esos tres requisitos, se reconoce que la declaración fue presentada y a la DIAN no puede desconocer esta presentación, y a pesar del texto de la norma, así quedó desconocida en los actos demandados. Creemos que ese argumento demuestra que la nulidad o que la liquidación de aforo y el acto que resolvió el recurso de reconsideración no tenían objeto. Y eso nos lleva a nuestro segundo argumento de fondo, y es si, de acuerdo con la teoría de los móviles y las finalidades
que es la teoría que inspira la elaboración de los actos administrativos en general, si existía una finalidad real para la DIAN a la hora de expedir esta liquidación de aforo. En primer término, porque como se ha demostrado, ya la declaración había sido presentada, y en segundo lugar, porque como se ha afirmado igualmente, a 27 de mayo de 2009, es decir, 3 años antes de la expedición de la liquidación de aforo, la DIAN ya contaba con los impuestos y con las retenciones en la fuente que se derivaban de esta declaración. En ese entendido, creemos que la liquidación oficial de aforo carecía de objeto en la medida en que, tal como ha sido reconocido por el Consejo de Estado, el objeto de una liquidación de aforo es el establecimiento y la formación de un título ejecutivo válido para permitir el cobro de un tributo. En este caso, el tributo ya había sido recaudado y recibido en las arcas de la administración y por lo tanto consideramos que la liquidación de aforo carece de objeto y podría incluso pensarse en que la expedición de la misma implica una desviación de poder. Eso nos lleva también a nuestros siguientes argumentos. De fondo hemos presentado estos dos, pero adicionalmente hemos presentado unos argumentos de forma. En los argumentos de forma, tal como se ha comprobado en este proceso, la DIAN ha incurrido en un sinnúmero de irregularidades en la expedición de todos los actos administrativos que dieron origen a esta liquidación de aforo. Como consta en los folios 72 y siguientes del expediente, la DIAN pretendió dar cumplida la obligación de notificación personal con unos intentos fallidos de notificación por correo, los cuales están comprobados en el expediente respecto del auto declarativo y respecto del emplazamiento para declarar. Estos se encuentran en los folios 152, 153 y 154 del expediente. En esas constancias se demuestra que la causal de devolución supuesta de la indebida notificación es la causal sin dirección. Y curiosamente, Compañía Eléctrica de Sochagota está en la misma dirección informada en el RUT y es la misma dirección en la cual la DIAN sí pudo notificar la liquidación de aforo y la resolución que resolvió el recurso contra la liquidación de aforo, actos que sí fueron notificados en la dirección del contribuyente. El artículo 555-2 del Estatuto Tributario y las demás normas que consagran el régimen de notificaciones en materia tributaria exigen que la notificación se haga de manera real. La notificación debe ser, y el acto debe ser recibido por el contribuyente. Sin embargo, en este caso, en dos actos, el emplazamiento y el auto declarativo, no había dirección, pero en la liquidación de aforo y en la resolución del recurso sí había dirección. Respecto a este tema, el Consejo de Estado, en sentencia del 5 de septiembre de 2013, con ponencia de Marta Teresa Briceño de Valencia, se refirió exactamente al mismo caso que se está discutiendo hoy, en el cual la Administración de Impuestos alegó no haber o adujo no haber encontrado la dirección de un contribuyente en los dos primeros actos, pero curiosamente en los dos segundos actos posteriores a estos dos primeros sí pudo encontrar la dirección del contribuyente. La tesis del Consejo de Estado vigente en esta sentencia de 5 de septiembre, cuyo expediente es 00-19301-190-046, dice que no puede alegarse que hubo una notificación debida cuando en unos casos sí se encuentra la dirección y en otros no, y por lo tanto anuló por irregularidades de forma y por indebida notificación esos actos respecto a los cuales la DIAN alegaba que no encontraba la dirección del contribuyente. Adicionalmente, los actos que pretendió notificar la DIAN los intentó notificar en días no hábiles, como aparece en el folio 153, 152, 153, 154, donde aparece que la notificación se intentó hacer un día no hábil, un día sábado. En adición a estas violaciones
en materia de la notificación, también se incurrió en otras adicionales desde el punto de vista procedimental. Inmediatamente se da esta supuesta devolución sin dirección del acto administrativo que se pretendía notificar, se publican unos avisos en el periódico El Tiempo, los cuales tienen la indicación de que contra esos actos no procede recurso alguno. Así está en el folio 82 del expediente y así también consta en el folio 75 del expediente, donde claramente dice: ante este acto no procede recurso alguno, lo cual es contrario al Código Contencioso Administrativo y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Finalmente, existió otra violación procedimental, y es que se desconoció la circular 68 del año 2008, en la cual se exige una comunicación previa antes del envío del auto declarativo, y esta tampoco tuvo lugar. En resumen, desde el punto de vista sustancial, creemos que se cumplen todos los requisitos del artículo 580-1 para dar la declaración como presentada. Ese decreto ley estaba vigente antes de que se profiriera la liquidación de aforo. Sin embargo, se desconoce abiertamente esta norma. La DIAN durante este proceso no se ha pronunciado una sola vez sobre la procedencia del artículo 580-1, y cumpliéndose todos los requisitos de esta norma, consideramos que la declaración está presentada, y adicionalmente, como está demostrado en el proceso, desde el año 2009 el impuesto fue pagado por el contribuyente. En consecuencia, la liquidación de aforo no tiene objeto y consideramos que debe ser anulada, todo sumado a las irregularidades procedimentales que ya han sido referidas. El uso de la palabra a la parte demandada. Muchas gracias, señora magistrada. En primer lugar, y en réplica a los argumentos esbozados por la parte demandante, me permito señalar que el artículo 580-1, a que ha hecho alusión en su demanda y en sus fundamentos esgrimidos, surgió con ocasión de la Ley 1430 de 2010. Estamos hablando de una declaración de retención en la fuente del periodo 7 presentada en el año 2008, cuya regulación estaba sostenida en su momento en el artículo 580, es decir, no 580-1, como ella refiere. En esa medida se indicaba en ese artículo expresamente cuando se daba por no presentada una declaración. El literal E de dicho artículo menciona que cuando la declaración de retención en la fuente se presente sin pago. Esa es una de las causales allí establecidas para entender que no se ha cumplido el deber de presentar la declaración. Inicialmente estableció el Consejo de Estado y diversas sentencias de la Corte Constitucional que no operaba de facto, de pleno derecho, sino que se necesitaba del pronunciamiento de la DIAN a través de un auto declarativo que así lo dispusiera. Es decir, se expidiera un acto administrativo que indicara que estaba en curso en esa causal de ausencia de pago para darse por no presentada la declaración, como en efecto lo hizo la DIAN a través del auto declarativo que obra en el presente expediente y ya señalado. Señala la demandante que debemos dar aplicación al inciso 6 del artículo 580-1, que fue adicionado por el decreto 019 del 2012 y hace un cotejo de las fechas de expedición de la liquidación oficial de aforo y la entrada en vigencia del decreto que se hace mención, pero olvida la demandante que la liquidación oficial de aforo es el resultado de un procedimiento que tiene establecido la DIAN y en la cual primigeniamente tenía que tener por no presentada la declaración para llegar allí. Indica ella que
como en efecto lo dice el artículo que dice, las declaraciones diligenciadas a través de los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos que no se presentaron ante las entidades autorizadas para recaudar se tendrán como presentadas siempre que haya ingresado a la Administración Tributaria un recibo oficial de pago atribuible a los conceptos y periodos grabables contenidos en dichas declaraciones. Entendemos allí que la declaración debió estar presentada, pero había un pronunciamiento previo del año 2009, un auto administrativo debidamente notificado que le había sacado del mundo jurídico la declaración de retención presentada virtualmente por la compañía demandante. No existía una declaración, no tendría por qué la DIAN en una liquidación oficial de aforo validar el pago como una declaración. Eso es a la luz del estatuto tributario es inaceptable. Lo que se hace en la liquidación oficial de aforo es precisamente suplir una omisión del contribuyente en realizar una declaración que él omitió. ¿Por qué? Bajo los argumentos esbozados que era el artículo 80 raya E, se había dado por no presentada. Señala igualmente la demandante que el auto declarativo mediante el cual se dio por no presentada fue indebidamente notificado. Los actos administrativos de la administración se notifican conforme las previsiones de los artículos 565 y 568 del Estatuto Tributario. Ese articulado menciona expresamente cuáles son los actos administrativos que se deben notificar personalmente, electrónicamente o por correo. Me permito hacer mención de uno de los incisos, si me permite la señora magistrada, que expresamente señala: los requerimientos, autos que ordenen inspecciones o verificaciones tributarias, emplazamientos, citaciones, resoluciones en que se impongan sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas deben notificarse de manera electrónica, personalmente o a través de la red oficial de correos o de cualquier servicio de mensajería especializada. No es exclusiva la notificación personal. Aquí permite que la administración tributaria lo haga de manera electrónica o a través de la red oficial de correos, como en efecto se hizo con el auto declarativo. Se indica en el artículo 563 que las actuaciones de la administración deben notificarse en la dirección reportada por el contribuyente ante la administración. A partir de la vigencia del RUT que se encuentra contemplada también en el artículo 555 raya 1, me permito también hacerle, raya 2, que entró en vigencia desde la ley 863 del 2003, que el registro único tributario administrado por la DIAN constituye el único mecanismo para ubicar a los contribuyentes. Si el contribuyente, a través de su RUT, como obra igualmente en el expediente, dio como dirección Plaza Real, carrera 14, 2021, local 205A, barrio centro de la ciudad de Tunja, era obligación de la DIAN notificarlo en esa dirección, porque no había otro medio de ubicación. Así lo señala expresamente el artículo 555 raya 2. Ella señala en su demanda inicial que debió acudirse a otros medios como las guías telefónicas, directorios y demás, pero olvida la demandante que ya en sendos pronunciamientos del Consejo de Estado se ha dicho que si en el RUT se encuentra ya inscrito el contribuyente y da una dirección para su notificación, es allí. Cuando no existe dirección ante la DIAN es cuando se ubica a través de otros medios. Se acató entonces el sentido del artículo 565, enviando a la dirección, porque si se observan las planillas y en los actos administrativos, la dirección correcta aparece en el mismo. Se envió la notificación a la Plaza Real, carrera 14, 2021, local 205A, barrio centro. Se devuelve el correo no por la causal que señala ella. Si se mira bien la guía de devolución se indica cerrado por segunda vez, no sin dirección. Dice cerrado por segunda vez.
Tanto en el auto declarativo como en el auto por el emplazamiento para declarar sucedió lo mismo. ¿Qué sucede cuando se devuelve la correspondencia? La misma norma nos envía al artículo 568 que indica notificaciones devueltas por el correo. Las actuaciones de la administración enviadas por el correo que por cualquier razón serán devueltas, serán notificadas mediante aviso en un periódico de circulación nacional del lugar a que corresponde la última dirección informada por el RUT. Recalco entonces, aquí no hubo ningún error. Claro que se envió a la dirección registrada en el RUT. Así como ella indica, se notificaron muchos actos administrativos, no estos porque no estaban. Hay una constancia de devolución, no por sin dirección o no por no ubicación, es porque estaba cerrado. El hecho de que ella indique que acudió la empresa de Servientrega un sábado no es algo que indique la norma que deba citarse o que deba acatarse por la administración tributaria, de que le deba indicar al correo que deba asistir a un día hábil para su notificación. La norma dice que se enviará por correo, no indica nada más, la exigencia se cumplió perfectamente. Se notificó entonces a la última dirección registrada en el RUT, se devolvió por la causal establecida, se notificó, entonces se acudió al artículo 568 y se publicó mediante un aviso en periódico de circulación nacional, que es El Tiempo, y el extracto se encuentra ahí. Ella indica que expresamente en el acápite de publicación en El Tiempo se indica que contra dicho acto no procede recurso alguno. En efecto, aparece allí tal acotación, pero no indica la demandante que a pesar de eso el acto administrativo expresa los recursos contra que él procede. Tan es así que ellos se notificaron por conducta concluyente e hicieron uso de esos recursos, tal como consta y se indicó dentro del expediente. Hicieron uso de los dos recursos. Entonces, con eso indudablemente estaría saneada cualquier irregularidad en la publicación del aviso. El emplazamiento de igual manera, el emplazamiento por declarar, de igual manera ella señala que fue irregularmente notificado, que no se acudió a la dirección que era. Yo le repito a la demandante que la dirección está expresamente señalada en el acto administrativo, que de igual manera se envió a la misma sin ningún yerro y que fue devuelta porque estaba cerrado. En esa medida, la administración tiene que seguir el procedimiento y dar acatamiento al 568 como se procedió. La liquidación oficial de aforo tiene que estar precedida de unos actos que son ellos, que no exista una declaración presentada. El auto declarativo a que hacemos referencia exactamente la sacó del mundo jurídico porque se cumplió una causal para darla por tal. Se emplaza para declarar, para que por favor dentro de el término de un mes que se le da presente su declaración. La demandante no cumplió con ese deber, se impone una sanción. La administración en acatamiento del artículo 717 tiene que proceder a determinar la obligación tributaria del contribuyente cuando éste ha omitido su declaración. El hecho de que se haya efectuado un pago que hayan ingresado unos valores a unos bancos no implica ni sanea que se haya presentado una declaración, que se haya omitido presentar una declaración. La declaración nunca se presentó, por eso la administración tuvo que emitir la liquidación oficial de aforo. Repito, el pago no sanea esa omisión. Pido respetuosamente el uso de la palabra. El procedimiento indica que ha agotado usted el tiempo para presentar sus alegaciones, está en el uso de la palabra la apoderada de la parte demandada y ahí se deja el asunto. ¿Quiere continuar usted? ¿Es tan amable? Gracias. Está apagado su micrófono. Gracias, doctora. Ella hace alusión a sentencias del Consejo de Estado relacionadas cuando la DIAN no ha podido encontrar la dirección. Pero vuelvo y recargo, aquí se cumplió plenamente y la dirección se ubicó.
la causal de devolución no es la que señala ella. Entonces, las sentencias a que ella hace alusión no resultan aplicables al caso porque no son los hechos similares. Con relación al desconocimiento de una circular expedida por la DIAN, que es la circular 066 de 2008, que indicaba que previo al auto declarativo se podía enviar una comunicación al contribuyente para que saneara su declaración y presentara el pago. Ellos se duelen de esa comunicación, pero la norma señala expresamente el 580 que se da por no presentada con la sola ausencia del pago. En esa medida, la DIAN acató la ley y en su momento los pronunciamientos del Consejo de Estado que exigieron que no operaba de facto, sino que necesitaban la declaración expresa que así lo indicara mediante acto administrativo, como en efecto se hizo por parte de la administración. En ese evento, la DIAN, concluyendo, acató estrictamente todo el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario sin vulnerar el debido proceso, y contrario a eso todos los principios de publicidad y contradicción se vieron verificados y se validaron dentro de la actuación. Muchas gracias, señor magistrado. ¿Quiere apagar el micrófono? El señor agente del Ministerio Público. Gracias, honorable magistrado. El Ministerio Público, en ejercicio de las funciones constitucionales, presenta su concepto en defensa del orden jurídico. Se busca la anulación de actos administrativos por medio de los cuales la DIAN determinó una liquidación de aforo y el acto administrativo que resolvió los recursos de reconsideración presentados por la demandante. En primer lugar, me voy a referir a la supuesta violación del debido proceso. Esta no es un simple trámite. La garantía del debido proceso es un derecho fundamental. Es de los más importantes, en la medida en que a través de ese derecho se ejerce frente a la administración el derecho de defensa, a través del cual el administrado busca controvertir los actos por los cuales la administración en un momento dado ha tomado decisiones en uno u otro sentido. De tal manera que si en un procedimiento administrativo se vislumbra, se prueba que hay una vulneración a ese proceso, ha de decretarse la nulidad de los actos administrativos que en contravención a ese principio constitucional se hayan expedido. Para los efectos del caso en concreto, el Estatuto Tributario, por ser norma especial, establece unos procedimientos para la notificación de los actos administrativos de carácter tributario. Pero previo a eso, la ley 863 del 2003, en el artículo 19, estableció o creó el RUD, y allí se señaló en forma expresa que ese era el mecanismo único, dice la norma, el mecanismo único para identificar, ubicar a las personas y a las entidades a quienes se les tenga que realizar o practicar una notificación. En el artículo 565 establece las distintas modalidades de notificación de los actos administrativos tributarios. Da una amplia gama, 3 mecanismos exactamente. La notificación personal, que sería lo ideal, sería el mecanismo a través del cual se garantizaría plena y exhaustivamente el ejercicio del derecho de defensa, pero igualmente atendiendo la evolución tecnológica de la sociedad ha permitido la notificación a través de los medios electrónicos y subsidiariamente, porque no todos los ciudadanos de este país tienen acceso a los medios electrónicos y a la tecnología, ha señalado la posibilidad de utilizar un medio milenario como es el correo. Entonces, esos son los 3 procedimientos que se tienen para notificar. La administración, en el caso concreto, decidió, en ejercicio de esa facultad,
notificar los actos administrativos aquí cuestionados a través del correo. Para esto envió el día 20 de abril del 2009 el acto administrativo por medio del cual resolvió, acto aclarativo perfectamente, gracias doctora, y lo envió por el correo certificado a la dirección suministrada por el contribuyente en su RUT, que para el efecto lo constituye, aquí tenemos el RUT, Plaza Real, carrera 14, número 2021, local 205, BRR Centro. Se dice que dicho acto administrativo no se notificó en legal forma. La administración, el artículo 568, el artículo 565, se considera que hay notificación en el momento en que se introduce el acto administrativo en el correo. Aquí aparece que dicho acto administrativo fue enviado a la dirección. En el documento que tengo no aparece con claridad la fecha, sin embargo, allá encuentro que fue el 20 de abril en el expediente. Fue enviado a esa dirección, fue introducido. A partir de ese momento se considera que se ha surtido la notificación. Ese documento fue devuelto. La causal corresponde a la guía, ese documento corresponde a la guía 101 44 43 156. Fue devuelto la misma guía, en la parte inicial del documento de servicio entrega aparece, y ese causal de devolución, observaciones, cerrado por segunda vez, destinatario sin teléfono se devuelve al remitente. Surtido ese procedimiento, la administración acude al mecanismo de la publicación por un aviso de prensa, la que se hace. Indudablemente ese aviso de prensa carece de uno de los requisitos que el anterior Código Contencioso Administrativo señalaba y que lo repite la Ley 1437, y es que los actos administrativos deben siempre indicar los recursos que contra él proceden. La omisión de esa situación genera que el acto administrativo se considere no notificado. Pero aquí hubo una notificación por conducta concluyente en la medida en que entró el término legal de los 2 meses, la entidad demandada presentó recurso de reconsideración. Con eso, en sentir del Ministerio Público, se subsanó un defecto que indudablemente tenía el acto administrativo emitido por la Administración Tributaria. Por esta razón, considero que ese primer cargo no está llamado a prosperar. El segundo tema que nos ocupa es lo relacionado con la emisión de los actos administrativos cuestionados. Indudablemente, cuando la entidad demandante presentó su declaración de retención en la fuente para el periodo 7 del año 8, lo hizo dentro del término legal, pero no hizo el pago. En ese momento la ley tributaria exigía que, salvo que hubiese una compensación declarada previamente, se hiciera el pago de del tributo debido. No se hizo. En consecuencia, para ese momento, la administración sí tenía la facultad de iniciar la actuación que culminó con la expedición de la liquidación de aforo del 28 de junio del 2012, que es el primer acto administrativo demandado. En ese acto administrativo demandado, valga la pena señalar, no se hace referencia ni se impone ninguna sanción. Aquí aparece simplemente liquidado el impuesto en la suma de 424.850.000 pesos.
No hay sanción alguna por extemporaneidad. Contra ese acto, obviamente, se interpone el recurso de reposición, que es resuelto a través de la resolución 903/63, en la que se confirma la liquidación de aforo. Hasta ahí diríamos, en consecuencia, que la actuación de la administración es correcta y la liquidación se produce como consecuencia de una competencia que para ese momento se tenía. Debemos resaltar que la entidad demandada, efectivamente el 27 de mayo del 2009, pagó a la Administración de Impuestos el valor de lo debido en 3 recibos con unos intereses moratorios. Ese dinero ingresó a la Administración Tributaria. Ese hecho no puede pasar desapercibido. Pero viene posteriormente la expedición del decreto 19 del 2012, que su objeto y su finalidad era suprimir trámites, facilitarle la vida al administrado frente a la administración pública gigantesca, que es tortuoso actuar ante la administración pública. Entonces el objetivo de ese decreto era facilitar y solucionar temas como el que aquí nos ocupa. En forma precisa, ese decreto en el artículo 580, numeral 1, parágrafo que adicionó el artículo en mención, señaló en forma precisa. Artículo 67. Las declaraciones diligenciadas a través de los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que no se presentaron ante las entidades autorizadas para recaudar, como es el caso que nos ocupa, se tendrá como presentadas siempre que hayan ingresado a la administración tributaria un recibo oficial de pago atribuible a los conceptos y periodos gravables en contenidos en dichas declaraciones. En consecuencia, en opinión del Ministerio Público, a partir de la vigencia de este decreto, y como quiera que la entidad demandada había pagado, y hay la prueba de que esos dineros ingresaron a la administración tributaria, la administración tributaria perdía competencia. No era competente para expedir el acto administrativo demandado, por cuanto la misma ley había señalado que si se producía un pago, la declaración presentada fuera de plazo se tendría como presentada. Entonces ya hay un vicio que afecta los actos administrativos cuestionados. Adicional a lo anterior, por la falta de competencia, indudablemente, se genera el otro vicio, que es una motivación indebida y una expedición contrariando normas legales. Una cosa, en consecuencia, el Ministerio Público considera que las pretensiones de la demanda están llamadas a prosperar sin que se produzca ningún detrimento al patrimonio público, que sería una obligación de este agente del señor procurador defender. Los recursos que la administración de impuestos echó de menos por no haberse presentado oportunamente la declaración fueron pagados con unos intereses. En consecuencia, no hay detrimento del patrimonio público. Otra cosa será, no sé, si la administración haya impuesto alguna sanción tributaria por no haberlo hecho en tiempo, por no haber presentado su declaración en tiempo. No es un caso que se discute acá. En ese orden de ideas, honorable magistrada, le solicito a usted, a la sala, se acceda a las pretensiones de la demanda y se declare la prosperidad, se declare la nulidad de los actos administrativos aquí cuestionados. Gracias. Bueno, escuchadas entonces las alegaciones de las partes, considera la sala que existe suficiente claridad en relación con las
posiciones que han sido sostenidas en este proceso. Previamente, por supuesto, se ha examinado conjuntamente el expediente, de manera que procederemos a proferir la sentencia oral dentro del proceso. Como un asunto previo, ha considerado la sala importante referirse al tema de la prejudicialidad. Y ello por lo siguiente: dentro del procedimiento de aforo existen tres etapas fundamentalmente las siguientes: el emplazamiento por no declarar, la sanción por no declarar y la liquidación de aforo. De este procedimiento hay dos actos que son definitivos, que son la sanción por no declarar y la liquidación de aforo, con sus respectivos recursos y las respuestas que hayan correspondido a ese trámite. En el hecho 15 de la demanda, y se ocupa la sala de ese tema por esa razón fundamentalmente, en el hecho 15 de la demandante sostuvo en comillas lo siguiente: la resolución sanción y la resolución que resuelve el recurso de reconsideración se encuentran demandadas ante la jurisdicción contencioso administrativa. Dicho proceso se encuentra en primera instancia y por lo tanto aún no se ha producido una decisión definitiva. Ese hecho fue aceptado por la DIAN y en esa medida podría considerarse la necesidad de esperar a que se resuelva sobre la legalidad del acto que impuso la sanción por no declarar, en tanto ese acto de sanción por no declarar es una etapa dentro del procedimiento de aforo, tal como ha quedado señalado anteriormente. En efecto, la imposición de la sanción por no declarar es previa a la liquidación de aforo y aunque se trata de decisiones independientes, decisiones que hacen parte de ese procedimiento, tienen la connotación de actos definitivos y como lo señalé o como lo señala la sala, pueden ser enjuiciados ante la jurisdicción. Sin embargo, aunque los procesos de determinación del impuesto y el sancionatorio son conexos, tienen naturaleza y objetos distintos. Mientras el procedimiento sancionatorio castiga el incumplimiento por la omisión en el deber de declarar, es decir, hay en la esencia un problema del deber formal de declarar, el de la liquidación de aforo, por el contrario, determina el impuesto, es decir, la obligación a pagar por el contribuyente, es un aspecto entonces de orden sustancial. Por eso, incluso simultáneamente pueden estar en curso los dos procesos. En materia de la suspensión del proceso, el artículo 161 del Código General del Proceso señaló lo siguiente, comillas: el juez, a solicitud de parte formulada antes de la sentencia, decretará la suspensión del proceso cuando observe, comillas, cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial que verse sobre cuestión que sea imposible de ventilar en aquel como excepción o mediante demanda de reconvención. Implica entonces, a juicio de esta sala, que la prejudicialidad debió ser solicitada por las partes o por el señor agente del Ministerio Público, que no puede ser considerada de oficio y que en esa medida no procedería en este caso. Como lo señalé, es un asunto previo que consideró la sala importante atender en la medida en que se puso en conocimiento dentro del proceso la situación que se acaba de señalar. Sin embargo, también, como se ha concluido, no procedería en la medida en que no fue solicitada por las partes ni por el agente del Ministerio Público. Hecha esa precisión, entonces, sí se ocupará la sala de resolver el asunto de fondo en este proceso, abordando en primer lugar los problemas de orden procedimental que han sido indicados por las partes, por el señor agente del Ministerio Público en su intervención, y luego, de ser procedente, abocará los problemas de orden sustancial.
En materia de los vicios de carácter procesal, los cargos, como se indicó en la fijación del litigio, están directamente señalados hacia la liquidación de aforo. Y el problema que se plantea, digamos, de orden procedimental es el asunto relativo a la notificación, a los distintos, digamos, momentos que debieron cumplirse en donde el contribuyente pudiese enterarse de ese procedimiento. Sin lugar a dudas y sin mayores explicaciones, la notificación ha tenido desde mucho tiempo dos finalidades: su publicidad, que las personas conozcan y que sean oponibles los actos, es decir, que se haga efectivo el derecho de defensa. Dijimos hace un momento las tres etapas del procedimiento de aforo: el emplazamiento, la sanción, la liquidación como actos definitivos. Los dos también posibles de ser demandados, los definitivos. Sin embargo, se ha señalado por la jurisprudencia reiteradamente también que las irregularidades en los actos preparatorios bien podrían implicar una nulidad del acto definitivo. Esa razón, además contenida en el artículo 730 del Estatuto Tributario. En tanto se concluya que en efecto el contribuyente no ha podido ejercer derecho de defensa o no ha cuestionado, porque finalmente es el objeto de la notificación, como lo señalábamos anteriormente. En materia de la irregularidad de los actos preparatorios, esta sala se ocupará solamente de los que hayan sido, digamos, que afecten más bien la liquidación de aforo. En materia del procedimiento del emplazamiento para declarar, observa la sala que la notificación en efecto se surtió mediante aviso en medio en un diario de amplia circulación, que fue el periódico El Tiempo. El aviso fue publicado el 9 de agosto de 2010, tal como se observa al folio 61 del expediente. Se invocaba en esta sala la existencia del artículo 565 del Estatuto Tributario, de manera que, digamos, no cabe su lectura nuevamente, pero sí resaltar que el emplazamiento es en efecto una forma de notificación contemplada dentro del Estatuto Tributario, que, que el emplazamiento debe ser notificado, es decir, no hay duda en esa parte, y que esas notificaciones pueden hacerse de manera electrónica, personalmente o a través de la red oficial de correos de cualquier servicio de mensajería especializada debidamente autorizada por la autoridad competente. En el caso del emplazamiento para declarar, ese documento, ese auto, data del 19 de abril de 2010, según obra folio 57 del expediente administrativo, y para ese momento se encontraba vigente la ley 1111 de 2006, que modificó ese artículo 565 del Estatuto Tributario, de la manera o para que las notificaciones se pudieran llevar de la manera como acabamos de señalarlo. La DIAN procedió a introducir el correo de emplazamiento, el correo para el emplazamiento el 19 de abril de 2010, es decir, en la misma fecha en que fue expedido. No se encuentra en este proceso el procedimiento sancionatorio, porque es el que está, como señalábamos hace un momento, está demandado en otro proceso, de manera que en principio no es fácil, digamos, definir esa situación. No obstante, a folio 7989 del expediente administrativo aparece la resolución 900-050 del 21 de octubre de 2011, por la cual la DIAN resolvió el recurso de reconsideración contra la resolución a la sanción por no declarar, y a folio 84 de ese acto administrativo se señala que a folios 22 a 27 del expediente
de ese procedimiento está la guía 102.82.66.301, mediante la cual se remitió la notificación del emplazamiento para declarar a la hora demandante. Esa misma guía obra en el expediente, fue aportada por la parte demandante, está a folio 153 del expediente en el cuaderno principal. Y también se observa al folio 154, aportada por la demandante, y allí aparece que fue devuelta el 22 de abril de 2010. El artículo 568 del Estatuto Tributario, también como se ha informado en esta audiencia, señalaba que por cualquier razón, si fuesen devueltas estas notificaciones, estas comunicaciones serían notificadas mediante aviso en un periódico de circulación nacional o de circulación regional del lugar que corresponda a la última dirección informada en el RUD. Esa misma norma un poco más adelante señala lo anterior no se aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en el RUD. Son dos aspectos que se resaltan por la sala porque han sido, digamos, elementos a los que ha querido cada una de las partes hacer énfasis. A folio 61 del expediente está la constancia de publicación realizada por la DIAN el 9 de agosto de 2010 con el fin de notificar el auto de emplazamiento. Encuentra la sala entonces que si se observan los elementos fácticos del procedimiento y las normas confrontadas ellas, resulta de recibo el procedimiento que ha utilizado la Administración de Impuestos. En efecto, como se señaló aquí, la razón por la cual se devolvió esa comunicación fue la de cerrado por segunda vez. No aparece en el expediente que esa situación específica de cerrado por segunda vez hubiese acaecido por circunstancias de mala fe, por circunstancias, digamos, que pudiesen causar reproche a la Administración de Impuestos o incluso a la empresa de correo. De otra parte, la dirección utilizada por la DIAN fue exactamente la que se informó en el RUD. Así aparece en el expediente a folio 155, se conservó esa dirección dentro del procedimiento tributario, no se ha señalado por la demandante que tal dirección fuese incorrecta. De hecho, en el expediente administrativo se observan actos que fueron notificados a esa misma dirección y en esa medida no encuentra la sala razón alguna para considerar que el procedimiento de notificación haya tenido o haya sido o pueda ser tachado de irregularidad alguna que llegase a poner en riesgo derechos fundamentales como el de contradicción o el debido proceso, como lo ha señalado el señor agente del Ministerio Público. Sobre este punto solamente agregar la providencia que indicó la parte demandante en sus alegatos. Difiere fácticamente de lo ocurrido en el proceso que ahora nos ocupa y el que trató la sala, la sección cuarta en su momento, porque tal como se evidencia en esa providencia, lo que se discutía allí es que la dirección no existió para unos eventos, pero para otros eventos sí existió. Y aquí, tal como ha quedado señalado, el problema no era de existencia, sino de si estaba cerrado o no estaba cerrado, porque la dirección que se manejó, por el contrario, siempre fue la misma. En esa medida, considera la sala que el argumento no sería de recibo para tener en cuenta el precedente que fue señalado o la sentencia que fue señalada por la parte demandante en sus alegaciones. Por último, habría dos cosas que atender también en relación con las alegaciones, y es que hay dos argumentos que a juicio de esta sala serían nuevos, y es en la argumentación, en la intervención de la parte demandante, y son el relativo a la circular 6802. No es un argumento que se encuentre desarrollado, por lo menos evidentemente, en la presentación de la demanda,
y de igual manera, bueno, digamos que ese elemento no lo atendería la sala en su examen en la medida en que no es un argumento que aparezca desarrollado en la demanda. Se descarta entonces ese aspecto de la demanda y se ocupará la sala de las irregularidades de carácter sustancial, y entonces sí vamos a mirar la aplicación del artículo 581 y la interpretación que la DIAN ha dado para señalar que en la medida en que el procedimiento se haya iniciado antes de esa modificación del decreto 19, tendría que resultar o tener como resultado la liquidación de aforo. Para rememorar entonces, estamos hablando de la declaración de retención en la fuente del periodo séptimo del año 2008. Y la situación, digamos, fundamental es que, a juicio del demandante, ocurrido el pago, esa circunstancia implicaba que la DIAN no profiriera la liquidación de aforo. El artículo 581 del Estatuto Tributario señala lo siguiente: con las modificaciones adicionadas por el artículo 15 de la Ley 1430 de 2010. Dice: las declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago total no producirán efecto legal alguno sin necesidad de acto declarativo administrativo que así lo declara. Más adelante, como lo señala la parte demandante, fue adicionado un texto por el artículo 67 del decreto 19 de 2012, en donde señaló, como lo informaba el Ministerio Público, las declaraciones diligenciadas a través de servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, que no se presentaron ante las entidades autorizadas para recaudar, se tendrán como presentadas siempre que haya ingresado a la Administración Tributaria un recibo oficial de pago atribuible a los conceptos y periodos gravables contenidos en dichas declaraciones. Y el parágrafo primero, también adicionado por ese artículo 67 que acabamos de mencionar, señala que esa disposición se entiende para las declaraciones virtuales diligenciadas por los años 2006 a 2011. En el caso que ha ocupado la atención de la sala, para la fecha de expedición de la liquidación de aforo, 28 de junio de 2012, según aparece al folio 19 del expediente administrativo, esa ley 1430 con las modificaciones del decreto 19 de 2012 se encontraban vigentes, y adicionalmente el artículo 67 señaló expresamente que era válido para declaraciones electrónicas presentadas en los periodos correspondientes a los periodos gravables 2006-2011, como ocurrió en el caso que ocupa a este proceso. En efecto, la declaración era del 6 de agosto de 2008, la demandante la presentó en forma virtual y era la correspondiente al periodo séptimo de ese año que cursaba. Adicionalmente, también, en acuerdo con lo mencionado por el Ministerio Público, no puede perderse de vista el decreto 19 de 2012 y su finalidad, es decir, era la de evitar trámites, pero adicionalmente lo siguiente: se refirió específicamente a las declaraciones diligenciadas por servicios informáticos y condicionó a que hubiese ingresado el pago a la Administración Tributaria con un recibo oficial por los mismos conceptos y periodos gravables en discusión. La Administración debía entonces verificar que el número asignado a la declaración diligenciada virtualmente correspondiera al número del formulario que incluyó en el recibo oficial de pago. En este momento cabría considerar cómo estaba en el procedimiento, ese argumento fue puesto en el recurso, puesto en conocimiento de la Administración en el recurso de reconsideración. La declaración de retención en la fuente de la mandante para el periodo 7 de 2008 fue presentada virtualmente en el formulario número 350, 753, 591, 1558, según obra folio
72. Y los recibos oficiales de pago número 490, 767, 846, 9641, 490, 767, 846, 9444, 490, 767, 84, 69, 713 obran a los folios 73, 74 del cuaderno principal. La contribuyente procedió a pagar la liquidación de retención en la fuente del periodo séptimo del año 2008 junto con los intereses moratorios. En el cheque número 011-318 que obra al folio 76 del cuaderno principal. De manera que no hay duda que se cargaron al mismo formulario presentado el 6 de agosto de 2008. En esa medida, entonces, introducida la modificación del decreto 19 de 2012, aplicable al presente asunto por las razones que ya se han expuesto, al periodo, al momento en que se realizó el pago, esa declaración tenía que tenerse por presentada y por ende la liquidación de aforo de ese tributo debe quedar sin efecto como lo decidirá esta sala. No sobra anotar que los argumentos de la entidad demandada a juicio de esta sala no pasan de ser elementos puramente exegéticos o formales, porque lo sustancial es que el pago en efecto se había realizado más allá de si se había declarado sin eficacia o no se había declarado sin eficacia, porque la norma, además, como ya lo indicaba, tenía como finalidades en el decreto 19, por citar alguna de sus partes, que en desarrollo de los postulados del buen gobierno se requieren instituciones eficientes, transparentes y cercanas al ciudadano. Y más adelante señaló esa norma que es necesaria que todas las actuaciones de la administración pública se basen en la eficiencia, la equidad, la eficacia y la economía con el fin de proteger el patrimonio público, la transparencia y moralidad en todas las operaciones relacionadas con el manejo y utilización de los bienes y recursos públicos y la eficiencia y eficacia de la administración en cumplimiento de los fines del Estado. Hablando también esa norma de los principios de buena fe, confianza legítima, transparencia, moralidad, racionalizar los trámites, los procedimientos innecesarios. Todas esas indicaciones del decreto 19 a juicio de esta sala no podían pasar desapercibidas para la DIAN. Y en esa medida debió suspender su procedimiento, o sea, no es del caso en este momento encontrar una salida, pero sencillamente no son de recibo tales argumentos. Entre otras cosas, porque la situación que dio lugar a este proceso no se escapa de aquella solicitud de compensación que hizo la entidad demandante, hoy demandante, para que se pronunciara sobre una compensación, y si bien hubo un pronunciamiento de la DIAN, dejó por fuera esos periodos 5, 6, 7 de 2008 en materia de la retención en la fuente, sin ninguna explicación expresa para el contribuyente. Es decir, el contribuyente no supo nunca por qué no le habían compensado esos periodos. Entonces, de alguna manera, lo que se concluye es que todo este procedimiento también tuvo ocasión en esa actuación de la DIAN, que por supuesto no se juzga en este proceso y no amerita ningún tipo de pronunciamiento adicional. Los pagos se recibieron entonces por la DIAN, entraron a la DIAN 5 años antes de la fecha que ahora cursa, 5 años antes, 3 años antes de la expedición de la liquidación de aforo. Luego considera la sala que es una actuación que no amerita mantenerse en el ordenamiento jurídico.
No hay duda de que el pago se hizo, que no existe ninguna diferencia entre aquella liquidación de retención de la fuente y lo consignado. Otra cosa será la discusión por intereses moratorios, si existe alguna diferencia, pero lo consignado como tal, por razón del tributo, no tenía ninguna duda. Por último, se ocupará la sala ya como, digamos, un poco como de manera adicional, porque ya hemos señalado el acto será anulado, pero se ocupará un poco del asunto de la desviación de poder que fue planteado por la parte demandante. Solamente para señalar lo siguiente: la desviación de poder es una causal de nulidad que surge cuando los elementos, las facultades de la administración se usan con una finalidad distinta. No obstante que, o mejor, en este caso es claro que la finalidad de la liquidación de aforo fue la de liquidar el impuesto. A este proceso no se trajo ningún elemento que pudiera conducir a la sala a considerar la existencia de la desviación de poder. Y por el contrario, toda la argumentación gira en torno a un problema de violación de la ley que, es claro, no puede confundir las dos situaciones en materia de los vicios de los actos. Una es la violación de la ley y otra será la desviación de poder. Descartado entonces el asunto de desviación de poder, regresamos a la violación de la ley, que realmente es lo que ha ocupado este caso: una indebida aplicación de la norma 581, una interpretación inadecuada por parte de la Administración de Impuestos. Ese era solamente el asunto que queríamos señalar en relación con la desviación de poder. Como una cuestión final, aparece que la entidad demandante hizo el pago del arancel judicial. Sin embargo, como la norma fue declarada inexequible, se ordenará la devolución del valor correspondiente. En materia de las costas, conforme lo ordena el artículo 188 de la ley 1437, y acogiendo el régimen objetivo del procedimiento civil por remisión, se determinarán las costas a cargo de la parte vencida en el proceso, en este caso la DIAN, y como agencias en derecho, atendiendo las regulaciones que al respecto ha expedido el Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo 1887 de 2003, se tasarán en el 3% de las pretensiones de la demanda que fueron fijadas, según aparece a folio 69, y el porcentaje corresponde a 12.745.500 pesos. Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, el Tribunal Administrativo de Boyacá falla primero: declarar la nulidad de la liquidación de aforo número 202, 41, 201, 20, 00001 del 28 de junio de 2012, correspondiente a la retención en la fuente del periodo séptimo del año gravable 2008 y de la resolución número 900.363 del 30 de julio de 2013, por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración. Actos administrativos expedidos por la Dirección de Impuestos Nacionales. Segundo, a título de restablecimiento del derecho, declarar que la liquidación privada presentada por la Compañía Eléctrica de Sochagota S.A.E.S.P. no devino ineficaz y tenerla por presentada en la fecha 6 de agosto de 2008, conforme se ha expuesto en las consideraciones de esta sentencia. Tercero, declarar que la Compañía Eléctrica Sochagota S.A.E.S.P. no adeuda suma alguna por concepto de retención en la fuente del periodo séptimo del año gravable 2008 por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia. Cuarto, condenar en costas a la parte vencida conforme a lo anteriormente expuesto. Quinto, fijar como agencias en derecho el 3% de las pretensiones de la demanda
es decir, la suma de 12.745.500 pesos, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. Las agencias en derecho deben ser sufragadas por la parte demandada. Sexto, para efectos del trámite de la devolución del arancel judicial consignado por la parte actora, se ordena que por la Secretaría se produzca el desglose del documento visto a folio 156, que será entregado a la parte demandante previa a las constancias de rigor. No siendo otro el objeto de esta audiencia, se da por terminada sin que previamente se consulte a las partes. En primer lugar, si hay inconveniente alguno para que esta audiencia esté disponible en las redes sociales en las que el tribunal publica sus decisiones, y en segundo lugar, si es de su interés dejar constancia alguna de lo que ha acaecido en esta audiencia. Inicio por la demandante. No tengo ningún problema en que se publique la audiencia y no quisiera dejar constancia alguna. Gracias. La demandada. No tengo inconveniente en la publicación de la audiencia. Gracias. ¿Constancia sobre lo que ha sucedido en esta audiencia? No, solo para formular ahorita el recurso. Gracias. El señor agente del Ministerio Público. No hay ninguna observación sobre el particular. Gracias. Se ha efectuado entonces el control de legalidad de lo actuado hasta este momento. Conforme al artículo 207, las partes quedan notificadas en estrado. Para formular el recurso, puede proponer luego. Gracias, honorable magistrada. Me permito formular el recurso de apelación contra la decisión que se acaba de emitir y paso a argumentar. ¿Lo va a sustentar en la audiencia? ¿Se puede hacerlo? El artículo 243 le permite sustentarlo dentro de los 10 días siguientes. Entonces me permito acogerme a esos 243, no recuerdo en este momento la norma. Me permito acogerme al término establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para sustentar el recurso que acabo de formular. Artículo 247. Está muy bien. ¿No es otro entonces el objeto de esta diligencia? Se da por terminada el acta que hace parte integral de esta sentencia. Queda a disposición de las partes para que sea suscrita de manera inmediata. Previamente se constatará que el video y el audio hayan sido grabados, estén correctos. Les agradezco mucho su asistencia. Muy amables.